Durante años, miles de mujeres y prisioneros fueron sometidos a violencia sexual bajo el Tercer Reich. No fue una serie de excesos individuales, fue parte de la estructura. Desde los campos hasta las oficinas, la sexualidad fue convertida en herramienta de control, castigo y poder. Todo quedó documentado, casi nada fue juzgado. La explotación del cuerpo humano se integró al sistema con métodos precisos, órdenes directas y jerarquías claras. Algunos de estos crímenes fueron silenciados durante décadas. Otros, simplemente, desaparecieron de los archivos oficiales. ¿Por qué este tipo de violencia fue ignorada tras la guerra? ¿Qué mecanismos lo permitieron? ¿Y cuántas víctimas siguen hoy sin voz, sin nombre y sin reconocimiento? Líderes nazis, los secretos sexuales más oscuros de la cúpula del Reich. En el centro del poder nazi, los crímenes sexuales no eran un accidente, eran parte de la estructura, y quienes los cometían lo hacían desde lo más alto. Adolf Hitler convivió durante 2 años con su sobrina Angela Maria Raubal, conocida como Geli. Era hija de su media hermana. Tenía 20 años cuando fue obligada a mudarse al apartamento personal de Hitler en Múnich, en 1929. El futuro dictador tenía 40. Desde entonces, la vida de Geli pasó a ser propiedad exclusiva de su tío. Él le prohibía salir sin permiso, controlaba su correspondencia, le impedía hablar con otros hombres, rechazó sus planes de estudiar medicina y supervisaba cada aspecto de su ropa, su cuerpo y sus movimientos. El 18 de septiembre de 1931, Geli apareció muerta con un disparo en el pecho. El arma, una Walter PP, pertenecía a Hitler. La policía cerró el caso en menos de 72 horas. La versión oficial fue suicidio, pero el expediente original hablaba de hematomas recientes en la cara y el torso y de una pelea ocurrida horas antes. Ese mismo año, Otto Strasser, exmiembro del NSDAP y rival político de Hitler, denunció públicamente que el Führer sometía a su sobrina a prácticas sexuales degradantes. Las declaraciones fueron censuradas en Alemania y los periódicos extranjeros que las reprodujeron fueron perseguidos. El entorno cercano sabía que Geli no podía abandonar el apartamento sin escolta. Hitler había instalado un sistema de vigilancia interna y se reportaban las llamadas telefónicas y las visitas que recibía. Algunos informes filtrados por la policía bávara indican que la joven había intentado marcharse días antes de morir. Nunca llegó a salir. El cuerpo fue incinerado con rapidez. No se permitió autopsia independiente, no hubo juicio, no hubo responsables. Después de su muerte, Hitler mandó conservar su habitación como un santuario y colgó su retrato en cada residencia que usaba. Nunca explicó nada. Nunca volvió a mostrarse en público con otra mujer, salvo Eva Braun, cuya existencia fue mantenida en secreto hasta su muerte. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, casado con Magda Goebbels y padre de 6 hijos, mantenía relaciones con actrices del cine alemán a cambio de contratos, beneficios y protección. El caso más documentado es el de Lida Bárová, actriz checa, con quien inició una relación en 1936. Según informes recuperados por la OSS, inteligencia estadounidense, Goebbels utilizaba su oficina como espacio de acceso directo a las jóvenes que trabajaban para la industria cinematográfica del Reich. Quien no aceptaba, desaparecía de las pantallas. Bárová declaró tras la guerra que había intentado alejarse, pero recibió amenazas directas del entorno de Goebbels y fue confinada bajo arresto domiciliario por orden de Hitler cuando el escándalo llegó a su despacho. Los agentes de la Gestapo la vigilaban día y noche. Se le prohibió salir de Berlín y su carrera fue destruida. Goebbels, por orden del Führer, tuvo que aparecer públicamente con su esposa para simular reconciliación. Los archivos de inteligencia aliados contienen nombres repetidos. Brigitte Horny, Christina Söderbaum, entre otras, eran citadas en informes como posibles víctimas de coerción sexual en el entorno del Ministerio de Propaganda. La secretaria personal de Goebbels, Brunhilde Pomsel, dijo ante interrogadores británicos: aquello era un burdel disfrazado de administración. Se actuaba por turnos, sin testigos, sin consecuencias. Martin Bormann, secretario de Hitler y jefe de la Cancillería del partido, instaló su propio sistema de reclutamiento interno. Las jóvenes administrativas recibían ascensos, beneficios o protección a cambio de mantener relaciones con él. Cuando se negaban o ya no eran de su interés,
Eran expulsadas de Berlín, deportadas a campos o relegadas sin explicación. Una exsecretaria interrogada en 1946 explicó que fue trasladada por rechazar un encuentro privado con Bormann. Según las actas del Tribunal de Desnazificación de Baviera, varias mujeres relataron haber sido movidas entre departamentos con excusas burocráticas después de rechazar avances de Bormann o de haber finalizado relaciones forzadas con él. Ninguna denuncia fue procesada, ningún caso llegó a juicio. Las oficinas centrales de Berlín tenían habitaciones selladas, con acceso restringido, donde se producían encuentros sexuales coercitivos. Varios informes de contrainteligencia británica mencionan interceptaciones que hablaban de visitas nocturnas, actos compensatorios o procesos de fidelización interna. Todos los documentos usaban lenguaje codificado. Hitler conocía lo que hacían sus subordinados. Nunca intervino, nunca emitió ninguna orden para detener estas prácticas. Goebbels y Bormann siguieron en sus cargos hasta el final del régimen. Ninguna mujer denunciante tuvo protección oficial. Algunas fueron arrestadas, otras desaparecieron de los registros. Una funcionaria administrativa del Ministerio del Interior fue enviada a Auschwitz tras solicitar una investigación interna por conducta sexual indebida en el Reichstag. Murió antes de que se le asignara número de prisionera. En los centros de propaganda, las relaciones sexuales eran parte de los mecanismos de poder. Las actrices recibían favores, pasaportes, acceso a alimentos, ropa o vacunas a cambio de someterse. El Ministerio de Cultura, bajo vigilancia de Goebbels, manejaba listas internas de colaboradoras confiables. El término era utilizado para designar a mujeres que accedían a mantener contacto físico con figuras del régimen a cambio de beneficios sociales. Una investigación parcial del MI6 británico encontró que varios contratos cinematográficos en 1942 incluían cláusulas de disponibilidad, sin firma de las beneficiarias. Se trataba de documentos escritos a máquina, sin membrete, archivados en el sótano del ministerio. Junto a ellos se hallaron listas con descripciones físicas y edades. Los crímenes sexuales no eran la excepción, eran parte del sistema. En las dependencias del Reich, las relaciones jerárquicas eran utilizadas como moneda de cambio. Jóvenes mujeres, muchas de ellas sin filiación política, eran enviadas como asistentes o traductoras a oficinas de alto rango. Allí eran sometidas sin dejar constancia oficial. Si hablaban, eran acusadas de sabotaje, espionaje o conducta inmoral. Algunas fueron condenadas a trabajos forzados. Otras terminaron en clínicas psiquiátricas. Goebbels gestionaba la censura total de prensa para ocultar estas historias. La red de control abarcaba periódicos, radios, teatros y productoras. Cualquier rumor sobre sus conductas era eliminado. Los agentes del Reich intervenían teléfonos, censuraban artículos y clausuraban redacciones. El objetivo: eliminar cualquier rastro de abuso en la cúpula. Las unidades administrativas de las SS también fueron señaladas por prácticas similares. En el Departamento de Raza y Asentamiento, varias empleadas denunciaron que se les pedía colaborar con altos mandos en funciones fuera de horario. Ninguna denuncia fue registrada oficialmente. Los expedientes internos eran destruidos después de cada reunión semanal. Ningún jerarca nazi fue procesado por estos delitos. Las acusaciones sexuales fueron omitidas en los juicios de Nuremberg. Las prioridades estaban centradas en crímenes de guerra y genocidio. Los archivos que mencionaban relaciones con mujeres civiles, administrativas o artistas quedaron sellados. La estructura lo permitía, el poder lo garantiza, la impunidad era total. Campos de concentración, los burdeles del infierno del Tercer Reich. La instrumentalización absoluta del ser humano en el universo concentracionario nazi alcanzó dimensiones especialmente perversas con la creación de burdeles en los campos. Estas instalaciones, lejos de espacios de intercambio voluntario, constituyeron centros de esclavitud sexual institucionalizada donde reclusas seleccionadas eran catalogadas, explotadas y posteriormente descartadas al contraer enfermedades o quedar embarazadas. Esta iniciativa se formalizó en 1942, con antecedentes desde 1940 en recintos como Mauthausen, Dachau y Buchenwald. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, la impulsó con el pretexto oficial de estimular el rendimiento laboral entre prisioneros colaboracionistas.
En la práctica, estos establecimientos funcionaron como mecanismos de recompensa, vigilancia y sanción, consolidando una jerarquía sexual fundamentada en criterios raciales y de poder. Actas procesales de los tribunales de Nuremberg, específicamente en el expediente contra Oswald Pohl, administrador económico de las SS, confirman que la implantación de burdeles provino directamente de Himmler en marzo de 1942. La directiva, rubricada por el inspector general de campos Richard Glucks, establecía que cada instalación contara con una casa de visitas para uso exclusivo de reclusos con méritos especiales, principalmente capos y delatores. La instalación piloto se estableció en Mauthausen, expandiéndose posteriormente a complejos mayores como Buchenwald, Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen, Neuengamme y Flossenbürg. La captación de mujeres se efectuaba entre prisioneras políticas detenidas por conducta antisocial o prostitutas previamente encarceladas. Se les prometía alimentación mejorada, conmutación parcial de penas o condiciones menos severas, aunque la mayoría ignoraba el verdadero destino que les aguardaba. Una vez transferidas, pasaban por reconocimientos clínicos, aislamiento preventivo y sesiones de adoctrinamiento que incluían intimidaciones, vejaciones y maltrato físico. En Auschwitz, el prostíbulo ocupaba el bloque 24 del sector Stammlager. Según documenta el investigador Robert Sommer en su obra Das Katheter Bordell, el recinto permanecía separado del resto del campo, custodiado por guardias armados y con estrictos horarios para clientes previamente seleccionados. Estas casas de visitas operaban bajo vigilancia implacable. Las reclusas debían mantener relaciones con hasta 10 hombres por noche, separados por intervalos de apenas 15 minutos. Los encuentros transcurrían bajo supervisión de guardias que verificaban la identidad del prisionero y controlaban el cumplimiento de las normas. Frecuentemente, quienes accedían no eran internos comunes, sino capos, informantes o delincuentes que colaboraban con la administración del campo. La transacción resultaba despiadada. El prisionero obtenía acceso al burdel como gratificación por delatar compañeros o por su productividad. Las mujeres no recibían compensación alguna, más allá de vagas promesas de mejores raciones o cobijo. Eran habitualmente agredidas y cualquier resistencia provocaba castigos o su sustitución inmediata. Las patologías venéreas proliferaban rápidamente. Registros sanitarios de Buchenwald indican que aproximadamente 1/3 de las mujeres asignadas al burdel contrajeron sífilis o gonorrea durante el primer trimestre. Algunas fueron sometidas a tratamientos experimentales. En Auschwitz, el Dr. Karl Klauberg utilizó a varias de estas mujeres para ensayos de esterilización no consentidos. Wanda Poltavska, superviviente de Ravensbrück, escribió sobre compañeras enviadas a burdeles en otros campos. Las chicas desaparecían, y cuando regresaban, si lo hacían, estaban irreconocibles, enmudecían, sus ojos quedaban vacíos. Otras ex-reclusas como Herta Leipzig y Elena Hegier confirmaron haber sufrido presiones para incorporarse a estos servicios, algunas cuando apenas contaban 16 años. El caso de Marianne Grunthal, trasladada al burdel de Mauthausen, quedó registrado en las actas judiciales de Dachau. Su declaración describía jornadas extenuantes, maltrato sistemático, gestaciones forzadas y amenazas constantes de ejecución. Su testimonio constituyó evidencia clave para tipificar el crimen de esclavitud sexual institucionalizada. En Flossenbürg, el capo responsable del bloque declaró que las mujeres eran tratadas como mercancía intercambiable entre campos. Algunas fueron vendidas o transferidas como castigo. Las que quedaban embarazadas eran enviadas a sectores de experimentación médica o ejecutadas sumariamente. El nacionalsocialismo promovía públicamente una ética sexual basada en la pureza racial, pero en la práctica instrumentalizaba el cuerpo femenino como herramienta de dominación. Las mujeres judías quedaban excluidas de los burdeles por considerarse impuras. El acceso quedaba restringido a prisioneros arios o de sangre alemana, reforzando la dimensión racial del sistema. Tras la liberación, numerosas supervivientes de estos burdeles guardaron silencio por temor, vergüenza o estigmatización social. Durante décadas, la historiografía del Holocausto soslayó esta realidad.
Solo a partir de los años 90, investigaciones como las de Robert Sommer o los trabajos de la Fundación Ravensbrück comenzaron a visibilizar esta faceta del horror nazi. Los tribunales aliados, si bien reconocieron el delito de esclavitud sexual, no siempre incorporaron los burdeles en sus sentencias. Únicamente en procesos como los de Mauthausen o Dachau se abordaron específicamente. Actualmente, algunas placas conmemorativas mencionan a las mujeres utilizadas por el sistema, pero el reconocimiento institucional continúa siendo insuficiente. La red de burdeles nazis trasciende lo anecdótico, constituyó un engranaje estructurado, planificado y ejecutado desde los niveles superiores del régimen. Mediante la cosificación del cuerpo femenino, el Tercer Reich implementó uno de sus dispositivos más invisibilizados de control, castigo y explotación. Las mujeres esclavizadas en estos establecimientos padecieron una violencia sexual sistemática, silenciada históricamente pero hoy documentada con evidencia irrefutable. Experimentación médica, mutilaciones sexuales en los laboratorios. La perversión de la ciencia médica bajo el nacionalsocialismo alcanzó niveles de crueldad inimaginables en el universo concentracionario. La medicina, tradicionalmente orientada a preservar la vida, se transformó en instrumento de tortura, dominación y aniquilación. Entre las manifestaciones más atroces destacan los experimentos sexuales y las mutilaciones genitales practicadas sobre miles de mujeres y algunos hombres, particularmente en recintos como Ravensbrück y Auschwitz. La cosmovisión nazi concebía el organismo humano como propiedad biopolítica al servicio del Estado. Bajo este paradigma, la capacidad reproductiva se convirtió en objetivo estratégico. Para Himmler y su círculo, el aparato reproductor femenino representaba un campo operativo. Las mujeres de etnias inferiores debían ser esterilizadas o eliminadas, mientras las racialmente valiosas debían maximizar su fertilidad. Las experimentaciones sexuales se inscribían en esta visión biopolítica. En campos como Ravensbrück, destinado exclusivamente a mujeres, y Auschwitz-Birkenau, numerosos facultativos utilizaron reclusas como material experimental para desarrollar técnicas de esterilización, estudiar efectos de enfermedades venéreas, provocar lesiones genitales y manipular la fertilidad. Estas prácticas quedaron ampliamente documentadas durante el juicio de los médicos celebrado en Nuremberg entre 1946 y 1947, donde 23 profesionales sanitarios fueron procesados por crímenes contra la humanidad. Ravensbrück, ubicado a 90 kilómetros al norte de Berlín, constituyó el principal centro de reclusión femenina del Reich. Allí se perpetraron algunas de las experimentaciones médicas más aberrantes. Entre 1942 y 1945, decenas de reclusas fueron instrumentalizadas como sujetos experimentales en investigaciones orientadas al control demográfico y la esterilización masiva. Los doctores Karl Gebhardt, Fritz Fischer y Hertha Oberhäuser, única mujer procesada en Nuremberg, ejecutaron mutilaciones genitales, inoculaciones bacterianas intrauterinas, incisiones vaginales sin anestesia y experimentos con gangrena y sulfonamidas. Estas intervenciones pretendían aparentemente desarrollar tratamientos para soldados heridos en combate, pero constituyeron en realidad ensayos de exterminio quirúrgico. Las víctimas eran seleccionadas principalmente entre presas políticas polacas, muchas pertenecientes a familias católicas instruidas. Conocidas como las conejas polacas, Kaninchen, estas reclusas sufrieron amputaciones, infecciones provocadas y quemaduras genitales. Algunas fueron sacrificadas posteriormente para realizar necropsias y verificar los efectos de los procedimientos. En Auschwitz-Birkenau, las prácticas de mutilación genital y experimentación sexual alcanzaron dimensiones industriales. El doctor Karl Klauberg, reputado ginecólogo antes del ascenso nazi, dirigió el Bloque 10, donde desarrolló experimentos para identificar métodos eficientes de esterilización masiva aplicables a poblaciones consideradas racialmente inferiores. Klauberg implementó procedimientos químicos y quirúrgicos, inyecciones de compuestos cáusticos en el cérvix uterino, exposición directa de ovarios a radiación y ligaduras tubáricas sin anestesia. Numerosas mujeres quedaron permanentemente estériles. Muchas fallecieron por sepsis, hemorragias internas o infecciones generalizadas. En los expedientes médicos recuperados por unidades soviéticas tras la liberación,
Se descubrieron historiales clínicos con anotaciones escalofriantes. Paciente 52, ovarios completamente destruidos, esterilización completada. El propósito no era terapéutico, sino aniquilador de la capacidad reproductiva. Paralelamente a Klauberg, el Dr. Horst Schumann experimentó con radiaciones directas sobre genitales masculinos, provocando quemaduras severas, necrosis testicular y castraciones de facto. Su laboratorio se especializó en lo que denominaban neutralización reproductiva. Los sujetos experimentales procedían principalmente de la población judía y romaní. Durante el proceso judicial contra los médicos nazis, decenas de supervivientes aportaron testimonios sobre estas atrocidades. La polaca Jadwiga Chido describió cómo le inocularon bacterias en una pierna para inducir gangrena, realizándole posteriormente una intervención ginecológica sin anestesia. Anna Polerus, también recluida en Ravensbrück, fue esterilizada químicamente, sufriendo una infección que la incapacitó permanentemente. Elena Hegier narró ante investigadores soviéticos las exploraciones ginecológicas forzadas que padeció en el bloque 10 de Auschwitz. La obligaron a desnudarse frente a médicos y guardias, le introdujeron instrumentos no esterilizados y la golpearon cuando intentó resistirse. «Nos trataban como especímenes de laboratorio, no como seres humanos», declaró. Los informes forenses elaborados por equipos médicos soviéticos tras la liberación confirmaron numerosos casos de mutilaciones genitales, lesiones internas, infecciones inducidas y cadáveres con intervenciones ginecológicas inconclusas. El proceso judicial contra los médicos generó extensa documentación gráfica, fotografías de genitales mutilados, cicatrices quirúrgicas, instrumental médico confiscado y archivos clínicos que constituyeron pruebas irrefutables. Las transcripciones procesales del caso contra Klauberg recogen sus propias palabras. La eficiencia de mi método permitirá esterilizar millones con mínimo esfuerzo. Lejos de mostrar arrepentimiento, Klauberg se jactaba de haber contribuido al programa racial del Reich. Tras la guerra, numerosas víctimas de estos experimentos nunca recibieron asistencia ni reparación. Algunas fallecieron posteriormente debido a complicaciones, otras quedaron estigmatizadas. No todas fueron reconocidas oficialmente como supervivientes del Holocausto, ya que la narrativa oficial durante décadas omitió esta modalidad específica de violencia médico-sexual. Solo a partir del nuevo milenio, con las investigaciones de historiadores como Robert J. Lifton, Wendy Lower y Paul Weindling, comenzó a abordarse sistemáticamente el estudio de la mutilación sexual en los campos como crimen específico dentro del genocidio nazi. El reconocimiento de estas víctimas ha seguido un proceso lento y fragmentario. Los crímenes de experimentación sexual y mutilación genital perpetrados en Ravensbrück y Auschwitz no constituyeron contingencias bélicas ni desviaciones aisladas. Formaron parte de un sistema pseudocientífico orientado a implementar las políticas biológicas del Tercer Reich. La medicina se convirtió en herramienta de tortura y los órganos reproductores en objetivos de aniquilación quirúrgica. Las víctimas, relegadas durante décadas, evidencian cómo el terror nazi no solo exterminaba poblaciones, sino que invadía lo más íntimo del cuerpo humano. Frente Oriental, violaciones masivas como arma de guerra nazi. La expansión militar alemana en el este europeo trascendió la mera conquista territorial para convertirse en un proyecto de aniquilación cultural, étnica y moral. Durante este proceso, el cuerpo femenino devino en objetivo específico de violencia. El avance de la Wehrmacht y unidades de las SS por territorios polacos, soviéticos y balcánicos estuvo acompañado por patrones sistemáticos de agresiones sexuales masivas que complementaban las masacres, deportaciones y represalias colectivas. Durante décadas prevaleció la narrativa que disociaba al ejército regular alemán de los crímenes más conocidos del Holocausto, atribuyéndolos exclusivamente a las SS. Sin embargo, investigaciones actuales han establecido con evidencia concluyente que tanto unidades especiales como amplios sectores de la Wehrmacht participaron en violaciones colectivas. Esta violencia sexual constituyó un elemento estratégico en la política nazi para desmoralizar comunidades, castigar resistencias y recompensar a sus tropas. La invasión de Polonia, iniciada el 1 de septiembre de 1939, inauguró oficialmente la Segunda Guerra Mundial en Europa y con ella se desencadenaron agresiones sexuales a escala sin precedentes.
Desde las primeras semanas de ocupación, tanto unidades regulares como grupos Einsatzgruppen implementaron masacres planificadas contra población civil y violaciones selectivas contra mujeres polacas y judías. Archivos de la Comisión Principal para la Investigación de Crímenes Alemanes en Polonia, compilados entre 1944 y 1947, contienen más de 200 testimonios de mujeres agredidas durante la ofensiva inicial. Numerosos ataques se perpetraron ante familiares de las víctimas como mecanismo de castigo colectivo y humillación pública. En localidades como Radomsko, Lublin y Cracovia, contingentes militares irrumpían en viviendas o sinagogas, separaban a mujeres jóvenes y las trasladaban a edificios requisados donde eran sistemáticamente violadas. El historiador Jan Tigros documenta cómo estas agresiones se intensificaron particularmente en zonas rurales, donde la ausencia de estructuras administrativas facilitaba la impunidad. Algunas víctimas fueron marcadas con cruces quemadas en la piel, acusadas de alimentar partisanos o contaminar la sangre aria. En Lodz, la administración ocupante estableció recintos cerrados donde mujeres polacas eran obligadas a prestar servicios sexuales a personal militar y policial alemán. La Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941 contra la Unión Soviética, constituye la mayor campaña militar contemporánea, caracterizada por niveles de brutalidad sin precedentes. Durante su avance por Ucrania y Bielorrusia, las tropas alemanas perpetraron innumerables crímenes que incluían violaciones sistemáticas, especialmente en poblaciones consideradas hostiles o colaboradoras con la resistencia partisana. Expedientes del NKVD soviético y testimonios recopilados por comisiones investigadoras de crímenes de guerra documentan casos en Kiev, Vitebsk, Minsk, Zitomir y centenares de localidades menores. Las agresiones sexuales formaban parte integral de las operaciones de pacificación contra civiles. Mujeres entre 12 y 50 años eran violadas frecuentemente ante sus familiares antes de ser ejecutadas. Un informe gubernamental soviético de 1943 describe cómo en Korosten, Ucrania, soldados de la Wehrmacht confinaron a 40 mujeres en un establo donde fueron violadas durante 3 días consecutivos. Posteriormente, todas fueron asesinadas e incineradas. En una aldea bielorrusa, los habitantes declararon que oficiales alemanes obligaban a las mujeres a cavar sus propias sepulturas después de violarlas. La historiadora Wendy Lower recoge en su obra Hitler's Furies testimonios que indican la participación o complicidad de personal auxiliar femenino alemán en estos crímenes. Una enfermera de las SS destinada en Zitomir declaró haber presenciado cómo embarazadas eran violadas por militares antes de ser ejecutadas. En Yugoslavia, la ocupación alemana enfrentó una resistencia partisana particularmente intensa. Como respuesta, tanto la Wehrmacht como unidades SS implementaron una política de represalias que incluía explícitamente violaciones colectivas como método punitivo. En abril de 1942, tras un ataque partisano en Kragujevac, fuerzas alemanas ejecutaron a más de 2.000 civiles y agredieron sexualmente a prácticamente todas las mujeres detenidas. El general Paul Bader justificó estas acciones como medidas necesarias para restaurar el orden. Estos sucesos quedaron documentados en los procesos judiciales de Belgrado en 1946. Informes de observadores de la Cruz Roja Internacional describen episodios similares en regiones de Croacia, Bosnia y Eslovenia. Las tropas nazis colaboraron frecuentemente con milicias locales como los ustachas croatas, quienes también perpetraron violaciones masivas contra mujeres serbias y judías. Este patrón se repitió en Montenegro y Macedonia, donde poblaciones enteras fueron arrasadas y las mujeres violadas antes de ser deportadas o ejecutadas. En numerosos casos, los agresores organizaban selecciones de mujeres jóvenes para utilizarlas como esclavas sexuales durante semanas antes de eliminarlas. Contrariamente a la noción de que estas agresiones constituían actos espontáneos, existe documentación que evidencia su tolerancia y, en determinados contextos, su planificación por mandos intermedios y superiores de la Wehrmacht. Los archivos del Servicio de Inteligencia Británico, MI6, conservan interceptaciones de correspondencia militar alemana donde se relatan violaciones como actividades rutinarias durante el servicio.
Una carta fechada en 1942, localizada en archivos de inteligencia británicos, contiene el siguiente pasaje. Hoy seleccionamos 2 jóvenes rusas. El teniente nos permitió utilizarlas antes de su ejecución. Dicen que está autorizado en este territorio. Esta evidencia, junto con informes del contraespionaje soviético y declaraciones juradas de supervivientes, confirma el carácter generalizado y estructural de estas prácticas. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg documentó varios de estos episodios, aunque frecuentemente las agresiones sexuales quedaron subsumidas bajo categorías más amplias como crímenes contra la humanidad. Solo en procesos específicos, como los celebrados en Dachau o Belgrado, se abordaron explícitamente las violaciones masivas como delito autónomo. Tras la guerra, numerosas víctimas de agresiones sexuales por fuerzas alemanas permanecieron silenciadas. El estigma, la vergüenza social y las circunstancias derivadas, embarazos forzados, repudio comunitario, contribuyeron a la invisibilización histórica de estos crímenes. Durante décadas, la historiografía se concentró prioritariamente en el exterminio judío y los campos de concentración, marginando la violencia sexual perpetrada en zonas rurales, frentes de batalla o durante operativos urbanos. Solo a partir de la década de 1990, investigaciones como las de Birgit Beck, Regina Mühlhäuser o Norman Naimark comenzaron a visibilizar sistemáticamente esta dimensión del terror nazi. Estas agresiones sexuales masivas no constituyeron incidentes aislados atribuibles a soldados descontrolados. Formaron parte de una cultura bélica fundamentada en el racismo y la hipermasculinidad violenta que el aparato nacionalsocialista fomentaba institucionalmente. La brutalización deliberada implementada en el Frente Oriental transformó el cuerpo femenino en botín de guerra, instrumento de castigo y mecanismo de desmoralización colectiva. Lebensborn, hijos del crimen y la ingeniería reproductiva del Reich. La ideología nacionalsocialista militarizó la biología y la reproducción humana. El cuerpo, especialmente el femenino, fue redefinido como instrumento de ingeniería demográfica y racial. Mediante el programa Lebensborn, fuente de vida, el régimen hitleriano implementó una política de procreación selectiva orientada a multiplicar la población aria y purificar genéticamente la sociedad alemana. Esta iniciativa trascendió ampliamente el ámbito germánico para incluir la apropiación sistemática de menores en territorios ocupados, la explotación reproductiva de mujeres bajo dominio nazi y la gestión de embarazos resultantes de violaciones planificadas. Instituido el 12 de diciembre de 1935 por Heinrich Himmler, el programa Lebensborn se estableció como dependencia especializada de las SS, con el objetivo declarado de incrementar la natalidad entre poblaciones consideradas racialmente valiosas y garantizar una crianza ideológicamente alineada con los principios nacionalsocialistas. Su sede central se estableció en Múnich bajo la supervisión directa de la Oficina Central de Raza y Asentamiento, Russia. En su configuración inicial, Lebensborn proporcionaba respaldo económico, atención obstétrica y discreción a madres solteras de origen germánico, embarazadas por miembros de las SS. Sin embargo, rápidamente evolucionó hacia un instrumento de biopolítica expansionista. Se establecieron centros de maternidad especializados, denominados Hogares Lebensborn, en Alemania, Austria, Noruega, Bélgica, Francia y demás territorios bajo control nazi. Estas instituciones funcionaban simultáneamente como maternidades, centros de adoctrinamiento y unidades de clasificación racial. Con la expansión territorial del Reich, el programa incorporó una vertiente adicional: el secuestro planificado de niños en regiones ocupadas considerados racialmente asimilables. En Polonia, Ucrania, Checoslovaquia y países balcánicos, unidades especializadas de las SS identificaban menores con rasgos físicos compatibles con el prototipo ario: cabello claro, ojos azules, complexión nórdica, para separarlos definitivamente de sus familias biológicas. Informes de la Oficina de Seguridad del Reich, RSHA, indican que entre 20.000 y 50.000 menores polacos fueron arrancados de sus hogares y trasladados a Alemania. Allí eran sometidos a un proceso de germanización mediante cambio de identidad, reeducación en centros Lebensborn o adopción por familias vinculadas al partido nazi.
Si el menor no se adaptaba o era posteriormente reclasificado como racialmente inferior, podía ser internado en campos o simplemente desaparecer del registro. Entre los expedientes más perturbadores figuran los procedentes del campo de clasificación de Watch, donde se categorizaba a los niños según criterios raciales antes de su traslado a Alemania. La documentación incluye fotografías antropométricas, mediciones craneales y evaluaciones médicas sobre su potencial genético. Esta práctica constituye uno de los casos más significativos de tráfico infantil institucionalizado en la historia contemporánea. El sistema Lebensborn fomentó, directa o indirectamente, la explotación reproductiva de mujeres en territorios ocupados. En Noruega, aproximadamente 12.000 mujeres tuvieron descendencia con militares alemanes. Aunque ciertos casos implicaron relaciones consentidas, en muchos otros la situación fue claramente coercitiva. Las mujeres eran adolescentes, se encontraban bajo control militar o dependían económicamente de la ocupación. En Francia, Bélgica, Ucrania y particularmente Polonia, numerosos nacimientos vinculados al Lebensborn fueron consecuencia de agresiones sexuales perpetradas por miembros de la Wehrmacht o las SS. Mujeres secuestradas o internadas en instalaciones militarizadas eran obligadas a mantener relaciones con soldados seleccionados por sus características raciales. Si la gestación resultante producía un niño considerado aprovechable, la madre era transferida a centros Lebensborn. En caso contrario, se practicaban abortos forzados o se procedía a su eliminación. Informes recopilados por delegaciones de la Cruz Roja Internacional y servicios de inteligencia aliados documentan cómo mujeres retenidas en instalaciones cercanas a Berlín, Cracovia y Oslo eran sometidas a reconocimientos semanales para detectar embarazos. Tras el parto, el recién nacido pasaba automáticamente al sistema Lebensborn. La madre raramente volvía a tener contacto con su hijo. En los centros Lebensborn, los alumbramientos se realizaban en instalaciones diseñadas según protocolos sanitarios del Reich. El personal obstétrico pertenecía a las SS y cada nacimiento quedaba registrado en bases de datos clasificadas. Las madres debían firmar documentos renunciando a cualquier reclamación futura si el menor era destinado a adopción. Se han identificado al menos 30 establecimientos Lebensborn operativos entre 1936 y 1945, incluyendo centros emblemáticos como Steinhoring, Alemania, Hohenhorst, Noruega, y Kołobrzeg, Polonia. Las instalaciones, aunque austeras, contaban con equipamiento médico avanzado para los estándares de la época. Se implementaban análisis sanguíneos, registros fotográficos de perfil, exámenes de iris y mediciones antropométricas exhaustivas de cada recién nacido. Las gestantes, frecuentemente adolescentes o víctimas de coacción sexual, recibían adoctrinamientos sobre su función biológica en el proyecto racial germánico. Aquellas que mostraban resistencia podían ser transferidas a campos de trabajo. Los recién nacidos, tras ser evaluados racialmente, eran asignados a familias alemanas ideológicamente alineadas con el régimen. Finalizada la guerra, miles de estos niños quedaron en un limbo identitario y legal. Muchos desconocían sus orígenes o ignoraban su condición de secuestrados. Tras la liberación, algunos fueron repatriados a sus países natales, pero otros permanecieron con sus familias adoptivas alemanas debido a la imposibilidad práctica de determinar sus identidades originales. En Noruega, los denominados niños de guerra o hijos Lebensborn sufrieron estigmatización prolongada, considerados descendencia de traidores. Algunos fueron internados en instituciones psiquiátricas o correccionales sin justificación médica o legal. Situaciones análogas se produjeron en Francia y Bélgica, donde estos menores crecieron marcados por el silencio institucional, la vergüenza social y el desamparo. Durante las décadas de 1980 a 1990, surgieron iniciativas de afectados que comenzaron a investigar sus orígenes. Se constituyeron asociaciones de niños Lebensborn que exigieron acceso a archivos clasificados y reconocimiento institucional. Casos como el de Ernst Losa, menor romaní esterilizado y posteriormente ejecutado por incumplir estándares raciales, o Annie Frid Lyngstad, integrante del conjunto ABBA, nacida de madre noruega y militar alemán, contribuyeron a visibilizar este capítulo silenciado de la historia europea.
El programa Lebensborn fue parcialmente juzgado en Nuremberg, aunque no como delito específico, sino integrado en las políticas raciales generales del régimen. Varios administradores recibieron condenas, pero la estructura operativa no fue completamente desmantelada tras la derrota nazi. Numerosos expedientes permanecieron clasificados durante décadas. En 2006, el gobierno noruego emitió disculpas oficiales a las mujeres perseguidas por relacionarse con ocupantes alemanes y a los hijos resultantes de estas uniones. Alemania ha facilitado progresivamente el acceso a determinados archivos, aunque muchas víctimas continúan reclamando reconocimiento formal y reparación moral. El programa Lebensborn representa la manifestación más estructurada y perturbadora del proyecto nazi para controlar la reproducción humana. Lejos de constituir una iniciativa marginal, formó parte nuclear de la visión nacionalsocialista sobre el futuro biológico europeo. Mediante la instrumentalización reproductiva de mujeres conquistadas y la apropiación sistemática de miles de menores, el régimen hitleriano pretendió modelar no solo una sociedad, sino redefinir biológicamente la especie humana. Actualmente, las consecuencias de esta política perviven en las búsquedas identitarias de quienes aún intentan reconstruir sus orígenes, su historia familiar y la verdad sobre su nacimiento. Mujeres perpetradoras, las verdugos del sexo en el sistema nazi. Dentro de la estructura de poder del Tercer Reich, la participación femenina en la administración concentracionaria fue amplia y operativa. Más allá de los nombres masculinos habitualmente vinculados al régimen, Hitler, Himmler, Goebbels o Heydrich, miles de mujeres alemanas ocuparon funciones dentro del sistema represivo. Su implicación no se limitó a labores administrativas o de acompañamiento. En numerosos casos, ejercieron autoridad directa sobre otros prisioneros y participaron en la implementación de prácticas coercitivas, incluidas agresiones de carácter sexual. En campos como Ravensbrück, instalación exclusivamente femenina, Auschwitz-Birkenau o Majdanek, las mujeres designadas como Aufseherinnen cumplían funciones de vigilancia, coordinación de trabajos forzados y aplicación de medidas disciplinarias. Algunas habían ingresado por reclutamiento directo de las SS, otras por convocatorias públicas que ofrecían estabilidad laboral y beneficios. Paralelamente, existía la figura de las capos, internas, seleccionadas entre las prisioneras que obtenían privilegios a cambio de ejercer control sobre sus compañeras. En Ravensbrück, entre 1939 y 1945, se registraron más de 130.000 internas. La administración contaba con varias decenas de guardianas que operaban en turnos rotativos y poseían facultades para imponer sanciones físicas. Algunas de estas Aufseherinnen, como Irma Grese, Dorothea Binz y Herta Bote, son mencionadas en expedientes judiciales y declaraciones juradas de supervivientes por conductas asociadas al abuso sexual. Entre las prácticas reportadas figuran la exposición forzada del cuerpo, inspecciones genitales sin justificación médica, asignación de reclusas a oficiales de las SS y castigos vinculados a la obediencia sexual. Diversos testimonios recogidos durante los procesos de Hamburgo, 1946 a 1948, describen episodios en los que las guardianas obligaban a prisioneras a desnudarse frente a grupos, sometían a inspecciones íntimas sin asistencia sanitaria y participaban en la selección de internas para ser conducidas a dependencias médicas o administrativas, donde se producían agresiones sexuales por parte de médicos o miembros del cuerpo directivo del campo. Los expedientes no detallan siempre la naturaleza específica de cada hecho, pero sí documentan la cadena de autorización y participación. El testimonio de Wanda Szczygielska, incluido en el sumario general de Ravensbrück, describe cómo fue llevada por una Aufseherin a la enfermería para someterse a reeducación ginecológica. En su declaración afirmó haber sido objeto de revisiones invasivas sin instrumentos médicos adecuados ni motivo clínico. En otros registros se menciona a Dorothea Binz como responsable de seleccionar mujeres jóvenes para ser conducidas a eventos oficiales organizados por miembros del personal del campo, donde las internas eran utilizadas como acompañantes. En Majdanek, campo mixto con áreas diferenciadas por sexo, operaban procedimientos similares.
Prisioneras políticas, principalmente polacas y soviéticas, describieron cómo determinadas capos actuaban como intermediarias entre la administración y las internas. En varios casos, facilitaban el traslado de reclusas hacia pabellones ocupados por oficiales de las SS, donde se producían encuentros forzados. Regina Sieradska, interrogada en 1944 por la Comisión Soviética para Crímenes de Guerra, declaró que algunas mujeres organizaban los traslados nocturnos y decidían quién podía recibir raciones extra o descanso, siempre condicionado a obediencia. Documentos administrativos de la SS localizados en Majdanek registran sanciones internas a guardianas por conductas impropias o proximidad excesiva con reclusas. Estos eufemismos aparecen en informes de supervisión y fueron utilizados para justificar reubicaciones o ceses temporales. El análisis cruzado de estos informes con declaraciones posteriores sugiere que las relaciones entre algunas guardianas y reclusas incluían dinámicas coercitivas con componentes sexuales, generalmente encubiertas como relaciones de protección, premiación o castigo. El caso de Irma Grese destaca por el volumen de denuncias acumuladas en distintos campos donde estuvo asignada. Ingresó a los 19 años en el sistema concentracionario, desempeñándose como Aufseherin en Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau y finalmente en Bergen-Belsen. En el juicio de Lüneburg, 1945, se presentaron declaraciones de supervivientes que la vinculaban con la selección de prisioneras para experimentación médica, flagelaciones en zonas genitales y coordinación de entregas de internas al personal médico del bloque 10 de Auschwitz. Uno de los testimonios más citados fue el de Olga Lengyel, quien indicó que Grese mantenía contacto regular con médicos implicados en prácticas ginecológicas experimentales y que disponía de listas de mujeres seleccionadas para ser examinadas o intervenidas. En el mismo proceso judicial, otros testigos mencionaron haber sido asignadas por Grese a unidades médicas sin haber solicitado atención, tras lo cual sufrieron manipulaciones ginecológicas sin anestesia. A pesar de las evidencias acumuladas, relativamente pocas mujeres fueron procesadas específicamente por crímenes sexuales. En la mayoría de los juicios, las acusaciones se centraron en la participación en ejecuciones, maltrato físico o negligencia grave. Las prácticas sexuales coercitivas rara vez fueron categorizadas como delitos autónomos y muchas veces quedaron subsumidas bajo la expresión genérica de trato inhumano. Los archivos de interrogatorio revelan que muchas de estas mujeres no negaban su participación en los procedimientos del campo, pero solían justificar sus actos como cumplimiento de órdenes o como parte del funcionamiento interno. En el caso de Irma Grese, aunque rechazó los cargos más graves, sí reconoció su rol dentro del sistema de selección y disciplina, señalando que su labor consistía en mantener el orden. Fue condenada a muerte y ejecutada en diciembre de 1945. Otras guardianas, como Elisabeth Volkenrath y Herta Bote, también fueron condenadas por su desempeño en Bergen-Belsen, aunque los cargos asociados a abuso sexual no fueron formulados de manera específica en sus procesos. En años posteriores, diversas transcripciones judiciales, expedientes disciplinarios y archivos médicos han sido cotejados para reconstruir los patrones de actuación de las Aufseherinnen y capos en relación con el abuso sexual. En muchos casos, los registros son parciales o han sido fragmentados. Algunos informes de la Cruz Roja y de comisiones aliadas describen testimonios de reclusas que refieren haber sido obligadas a mantener relaciones con guardianas bajo amenaza de trabajo forzado o suspensión de alimentos. Los registros también incluyen declaraciones sobre prácticas de castigo sexual entre mujeres, golpizas en zonas íntimas, cortes con instrumentos médicos y marcaje con objetos metálicos calientes. Estas formas de violencia eran justificadas por las perpetradoras como métodos disciplinarios o como parte de la rutina de control sanitario. En varias instalaciones, se documentó que algunas guardianas utilizaban su posición jerárquica para establecer vínculos de sometimiento con internas más jóvenes. Estos vínculos eran descritos en los expedientes como relaciones personales estrechas, sin especificar si se trataba de coacción directa, intercambio de favores o mecanismos de supervivencia inducidos por las condiciones del encierro. Las transcripciones de los juicios de Ravensbrück indican que varias mujeres fueron interrogadas sobre su participación en la organización de sesiones de castigo en la enfermería,
donde las reclusas eran desvestidas, atadas y golpeadas por turnos. Algunas declaraciones señalan que estas sesiones eran presenciadas por miembros del personal médico, lo que sugiere una articulación operativa entre distintas áreas del campo. En los años posteriores a la guerra, los archivos relacionados con el comportamiento de las guardianas no fueron sistemáticamente investigados. Muchas de las causas quedaron cerradas por falta de pruebas materiales o por la falta de voluntad procesal de las autoridades encargadas de la desnazificación. Varios expedientes permanecieron clasificados hasta la década de 1990. Actualmente se han identificado al menos 500 mujeres que sirvieron como guardianas en Ravensbrück, de las cuales unas 80 fueron imputadas tras la guerra. En la mayoría de los casos, las imputaciones no incluyeron cargos explícitos de violencia sexual, aunque las declaraciones testimoniales recogidas durante los juicios sí aluden a prácticas de esta naturaleza. Los informes médicos hallados en algunos campos sugieren que la violencia sexual ejercida por mujeres no se limitó a coerción directa. En ciertos casos, las guardianas fueron utilizadas como intermediarias por el personal masculino para facilitar la entrega de prisioneras seleccionadas bajo distintos pretextos para procedimientos médicos no consentidos, esterilizaciones o intervenciones experimentales. No se han localizado registros oficiales que indiquen la existencia de protocolos institucionalizados que promovieran estas prácticas, pero la reiteración de patrones similares en distintas instalaciones permite establecer que este tipo de agresiones no fueron episodios aislados. Las condiciones operativas de los campos permitían que las guardianas ejercieran un grado considerable de discrecionalidad, especialmente en áreas alejadas de la supervisión central. La participación femenina en estos actos se enmarca dentro de la lógica de funcionamiento del sistema concentracionario, donde las jerarquías internas otorgaban a ciertas figuras capacidad para decidir sobre el destino inmediato de otras personas. Esta autoridad, muchas veces informal, se traducía en actos de castigo, coacción y abuso. Los archivos administrativos, los informes de observadores internacionales y las declaraciones juradas permiten trazar un panorama operativo que incluye participación femenina directa en dinámicas de sometimiento sexual. La documentación disponible no permite determinar el número exacto de casos, pero las coincidencias en los testimonios, ubicaciones, nombres y métodos indican la existencia de un patrón recurrente. Triángulo rosa, la caza nazi contra los homosexuales. La criminalización de la homosexualidad masculina bajo el régimen nacionalsocialista no constituyó una política periférica ni accidental. Representó un componente esencial del proyecto de regeneración racial y purificación moral de la sociedad alemana, articulado en torno a una masculinidad hegemónica, militarizada y fecunda. Desde la lógica ideológica del Reich, la homosexualidad no solo era vista como una desviación individual, sino como una amenaza directa al aparato reproductivo nacional y a la disciplina biopolítica del pueblo alemán. El marco jurídico que permitió esta persecución fue el párrafo 175 del Código Penal alemán, en vigor desde 1871. Esta norma penalizaba las relaciones sexuales entre hombres, pero su aplicación había sido históricamente ambigua. Todo cambió con la llegada del nacionalsocialismo. En 1935, el régimen aprobó una versión radicalizada del párrafo 175 que ya no exigía actos sexuales consumados para procesar a un sospechoso. Bastaba con una insinuación, un gesto, una mirada interpretada como tendencia homosexual para iniciar una investigación, una denuncia o una condena. Entre 1933 y 1945 se calcula que alrededor de 100.000 hombres fueron investigados por su orientación sexual. De ellos, entre 5.000 y 15.000 fueron enviados a campos de concentración. Una vez internados, eran marcados con un triángulo rosa invertido cosido a su uniforme, una etiqueta que los convertía automáticamente en el grupo más vulnerable dentro de una jerarquía concentracionaria, ya de por sí brutal. Esta marca les negaba la posibilidad de solidaridad entre prisioneros, incluso entre víctimas de otros colectivos perseguidos. Los prisioneros homosexuales eran asignados sistemáticamente a las tareas más peligrosas y letales: canteras, letrinas, construcción de infraestructuras bajo condiciones climáticas extremas.
Testimonios recogidos tras la guerra describen que incluso entre los mismos internos, portar el triángulo rosa era sinónimo de escarnio, aislamiento y violencia cotidiana. Los homosexuales eran considerados enemigos biológicos del pueblo, seres degenerados que corrompían el cuerpo racial de la nación y que por tanto podían ser objeto de cualquier forma de castigo. La violencia sexual formaba parte integral de este sistema punitivo. Capós y guardias, autorizados de forma implícita por las SS, utilizaban a los prisioneros homosexuales como blanco de violaciones, humillaciones públicas y castigos ejemplarizantes. En determinadas ocasiones eran obligados a mantener relaciones sexuales entre ellos frente a otros reclusos a modo de espectáculo disciplinario. La sexualidad en este contexto era un arma más del terror institucionalizado. Los campos de Buchenwald y Sachsenhausen albergaron algunos de los métodos más crueles de represión sexual. En Buchenwald se documentó una práctica específica, la castración forzada de prisioneros homosexuales. Según archivos médicos del Dr. Erwin Ding Schuller, oficial médico de las SS, al menos 300 prisioneros fueron castrados supuestamente de manera voluntaria, con la falsa promesa de obtener libertad condicional. La mayoría murió durante el procedimiento quirúrgico o fue ejecutada poco después. En este mismo campo, entre 1944 y 1945, operó el médico danés Carl Baernet, reclutado expresamente por las SS para desarrollar una cura hormonal de la homosexualidad. Su laboratorio se especializó en la implantación de cápsulas de testosterona sintética en la ingle de los prisioneros. Estos procedimientos provocaban infecciones severas, necrosis tisular y dolores crónicos. Baernet jamás solicitó consentimiento a sus víctimas. Tras la guerra, fue detenido brevemente por fuerzas aliadas, pero logró fugarse y vivió impune en Argentina hasta su muerte en la década de 1960. Sus crímenes nunca fueron juzgados. Los testimonios de los supervivientes homosexuales son escasos debido tanto al exterminio como al estigma persistente en la posguerra. La mayoría guardó silencio, temiendo represalias o marginación social en sus países de origen. A diferencia de otros grupos perseguidos, los homosexuales no fueron reconocidos como víctimas por las autoridades de desnazificación. Peor aún, el párrafo 175 siguió vigente en la República Federal Alemana hasta 1969 y no fue derogado en su totalidad hasta 1994. Uno de los pocos supervivientes que logró testimoniar fue Pierre Seal, deportado a Schirmeck y luego a Buchenwald. En su autobiografía Moi, Pierre Seal, deporté homosexual, relató cómo fue obligado a presenciar la ejecución de su pareja sentimental, devorado por perros adiestrados frente a un grupo de oficiales. Su historia, como la de tantos otros, fue silenciada durante décadas, incluso en su entorno familiar. Otro testimonio fundamental es el de Heinz Heger, seudónimo de Joseph Kohut, quien describió en su libro Die Männer mit dem Rosa Winkel, Los hombres del triángulo rosa, el sistema institucionalizado de tortura sexual contra homosexuales. Según su relato, las prácticas incluían trabajos forzados hasta el colapso, privaciones extremas y agresiones sexuales recurrentes por parte de capos y médicos. La castración y las curas experimentales formaban parte de su día a día. En Sachsenhausen, los informes médicos del Dr. Friedrich Menneke revelan una metodología de observación psiquiátrica basada en el aislamiento total. Muchos prisioneros homosexuales fueron sometidos a pruebas psicológicas degradantes o utilizados como sujetos de experimentación química sin anestesia. Las consecuencias fueron, en la mayoría de los casos, la esterilización permanente o la muerte. La documentación oficial sobre esta persecución fue deliberadamente fragmentada. Numerosos expedientes fueron destruidos por las propias autoridades alemanas al finalizar la guerra. El ocultamiento fue doble, primero institucional, luego social. Durante los juicios de Nuremberg, los crímenes sexuales contra homosexuales no fueron tipificados como delitos autónomos. La categoría de persecución por orientación sexual simplemente no existía en el vocabulario judicial de la época. No fue sino hasta el año 2002 que el Parlamento alemán anuló formalmente las sentencias dictadas bajo el párrafo 175 durante el periodo nazi y ofreció una disculpa oficial.
En 2017 se estableció un fondo compensatorio para los supervivientes vivos, aunque su alcance fue limitado y su implementación tardía. Muchos de los afectados ya habían fallecido sin haber recibido reparación. Actualmente, los archivos preservados en Buchenwald y Sachsenhausen contienen apenas una fracción del material original. A esto se suma el hecho de que el testimonio directo de las víctimas continúa siendo escaso, en parte por la avanzada edad de los supervivientes, pero también por el trauma y el estigma que los acompañaron incluso después de la liberación. Algunos familiares de víctimas jamás supieron la causa real de su deportación o muerte. La memoria del Triángulo Rosa ha sido lentamente recuperada como símbolo del sufrimiento homosexual durante el Holocausto. En la actualidad, monumentos conmemorativos en Berlín, Frankfurt, Ámsterdam o Barcelona lo incorporan como emblema de resistencia y reivindicación histórica. Sin embargo, el proceso de visibilización ha sido lento y aún persisten omisiones en los currículos educativos, las instituciones memoriales y los relatos oficiales del genocidio nazi. La persecución sexual de los prisioneros homosexuales bajo el Tercer Reich no puede ser entendida como una anomalía aislada. Formó parte de un sistema estructurado de control corporal, orientado a normalizar la masculinidad reproductiva, eliminar las desviaciones sexuales y moldear biopolíticamente a la sociedad alemana. La violencia ejercida sobre estos hombres fue específica, metódica y sistemáticamente negada durante décadas.